Vamos a darle una vista al reciclaje en México. ¿Qué información, ustedes que son el público más inteligente de la radio y la televisión en México, qué información tienen sobre reciclaje? Vamos pensando desde donde vivimos, donde trabajamos, donde consumimos. ¿Qué hay del reciclaje? ¿Cómo nos rodea a ti y a mí el reciclaje? Miren, más allá de lo que veo en un esfuerzo importante por gente que le quiere sacar lana al PET, no veo mayor, en mi ambiente, en donde yo me muevo, cada quien sabrá y cada quien me va a decir en @QTF cómo viven el reciclaje. Me acompaña Julio César Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. Gran tema el aluminio. José Monroy, vicepresidente de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica. Omar Vega, director general de Recicladora Imperio. Y Mari Carmen González, directora operativa del Encuentro Industrial de Reciclaje en México. Uno más picudo que el otro. Los cuatro tienen tela de dónde cortar. Yo les diría esta pregunta muy sencilla. Sé que tienen mucha más información. Pero tú, por ejemplo, José, ¿cómo vives el reciclaje en tu vida? ¿Te pasa lo mismo ver la recolección de PET? Sí, realmente, como dices, Fernanda, el reciclaje está muy encaminado hoy totalmente al PET, que es algo que todo el mundo genera y sabemos que genera un recurso. Pero creo que, como también comentabas, el problema básicamente no son empresas o todo esto, somos los consumidores, que no le damos realmente un uso adecuado a lo que vamos generando y entonces solo lo tiramos a la basura. Inclusive ni se lo damos separado a los recolectores, que podríamos ayudar para que no solo el PET, sino otros materiales también pudieran ser reciclados y aprovechados para llegar a una segunda vuelta y hacer más lo que llamamos la economía circular y lograr que el país o el mundo se contaminara menos y que el cambio climático realmente lo pudiéramos ir frenando. Creo que está en nosotros, los consumidores, que pudiéramos hacer más que las mismas empresas. Tú, Julio César Martínez, como presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, ¿qué dirías? Tu entorno, más allá de los datos que conoces, del cambio que ha tenido en consistencia o en el tema del aluminio, que tanto contamina, que tanto no. Palabras sencillas, tú como ser humano en tu entorno. La lata, por ejemplo. Nosotros tomamos un refresco y nos deshacemos de la latita. Latita, y no sabemos, por ejemplo, que en 60 días está puesta nuevamente en circulación, otra vez hecha lata. O que se fue a la industria de la automotriz y está como parte de nuestro motor. Es un ejemplo de la vida diaria. Tú, Mari Carmen, Omar Vega. Omar. Sí, bueno, pues hoy en día tenemos un avance tecnológico, todos tenemos un celular, todos tenemos una tablet, una computadora. Y hablar de reciclaje no solamente es hablar de PET, es hablar de muchos productos que consumimos día a día. Actualmente, en promedio, una persona desecha entre 500 gramos a 1 kilo diario, entre papel, cartón, latas. Si en ese momento se le descompuso el celular, pues el celular. Entonces nosotros lo que hacemos desde nuestra perspectiva es en Imperio Reciclaje, a todo ese desecho electrónico, darle un tratamiento, una clasificación para que no llegue a los rellenos sanitarios. Y por supuesto, somos un centro de acopio que lo envía a centros de reciclaje para su reuso o en algunos casos para la fundición y la extracción de algunos metales preciosos. En tu caso, Mari Carmen, es muy interesante lo que cuentas, Omar. Son, como dice Julio César, procesos que nosotros no conocemos. Yo recuerdo, para ir a escuchar tu voz, Mari Carmen, hace muchos años, yo llevo aquí 24 años, así, de entrada. Y yo recuerdo que nos quedamos con el ojo cuadrado, el equipo hace que habrán sido unos 15 años, cuando vino una empresa canadiense a decirnos que nosotros no estábamos entendiendo que nuestro país vecino, Estados Unidos, iba a desechar ese año 5 millones de computadoras. Y que entonces, ¿a dónde se iban a ir esos 5 millones de computadoras que no perjudicaran el planeta? Y entonces que ellos eran una empresa que hacía esto que estás diciendo tú, como Recicladora
imperio, pues que iba a trabajar en reciclar la mayor parte de las computadoras porque no hay un planeta de computadoras, ni de encendedores, ni de cartón, ni de aluminio, ni de vidrio, ni de todas estas cosas. A eso vamos a llegar el día de hoy. Pero tú, Mari Carmen, ¿qué ves en tu entorno? ¿Hay reciclaje? Más que nada, como personas, nosotros en el entorno convivimos con reciclaje. No me van a dejar mentir, aquí mis colegas estamos haciendo un encuentro industrial para conocer eso. Como nos comentabas anteriormente, muchos desconocemos qué pasa con una computadora, qué pasa con la lata, qué pasa con el plástico. Entonces, este encuentro, y como directora de un encuentro industrial, estamos tratando de juntar a todos los colegas que se dedican a esto, que ellos son expertos, que saben cómo se va a hacer un reciclaje, que cómo va a surgir la economía circular, que como México estamos muy posicionados en esa parte, en cuestión de exportación, en cuestión de economía, e incluso lo más importante, todo inicia desde el capital humano. Un reciclaje, nosotros conocemos a un pepenador, la famosa música que nosotros escuchamos en la calle. Al final del día nosotros iniciamos ahí y nosotros dependemos de ellos definitivamente. Entonces mis colegas son ¿Pero aquellos... le es suficiente a un pepenador pepenar lo que es necesario? De hecho, lo pequeño, lo mínimo, de ahí salen muchas cosas. No me va a dejar mentir Por Rafael. ejemplo, una computadora, él nos puede orientar de ahí qué podemos hacer. a ver, Omar. Sí, bueno, en ese sentido, hoy en día un problema que tenemos en el planeta es todo el desecho de electrónicos. El consumo de celulares promedio en el vecino país del norte son 3 celulares por persona. Imagínate, esto es gravísimo porque también recordemos que las empresas le han dado un ciclo de vida a estos productos que va de 2 a 3 años. Entonces, la cantidad de basura electrónica que se ha ido generando en el planeta es inmensa. Entonces, de ahí que nosotros como recicladora y centro de acopio hemos buscado darle un proceso, un tratamiento, una clasificación para poder llevarlo a los centros de reciclaje o a empresas que se dedican a fundir todo este tipo de desechos de los cuales se pueden extraer metales. Pero a ver, una de las notas más importantes, José Monroy, recientes, fue justamente el gobierno de Estados Unidos y de ciertos estados, sobre todo en Estados Unidos, le dijeron al no compete, o sea, a las grandes marcas que están generando una no competencia, porque acaparan un mercado, cambian los cargadores cada 3 años, cambian los modelos cada 3 años. O sea, que es su responsabilidad y de nosotros como consumidor, pues no estar yendo en la ola de la actualización de equipos que no es necesario. Básicamente, ¿qué piensas de esto? Pues Claro. el gobierno se les fue encima a estas empresas. Claro, es en correcto Estados Unidos. por lo que dices, porque realmente estamos avanzando muy rápido en la tecnología. No requerimos el cambio tan rápido de un elemento electrónico, porque no alcanzamos ni a usar el que tenemos realmente con las capacidades que tiene hoy en día. Y además, como están haciendo ahí, presionando a las empresas para que sean todos los dispositivos tengan al menos cosas estándares, el cargador o Claro. dispositivos que ayuden para que aunque tengas diferente marca, porque te guste tener una marca en especial, pues puedas tener un cargador universal y te dure más tiempo y no que le cambien las entradas o le cambien el tipo de conector y estemos buscando cada día tener la última moda y nada más tener un consumo excesivo de estos aparatos. Por acá te preguntan del aluminio. A ver, Julio César Martínez, ¿me puedes decir? Yo junto, dice Joaquín Martínez, tu pariente ha de ser. Bueno, no sé, Martínez son muchos. Yo junto latas de aluminio, pero desde hace un tiempo ha bajado el precio. También el cartón, el PET y otros. ¿Por qué? El aluminio es un commodity. El precio se rige de forma internacional. Entonces, desgraciadamente vamos a ver que sube y que baja. Y no se puede hacer mucho de manera local contra ¿Sabes eso. cuánto cuesta? Hoy día la tonelada está alrededor de $2,200 ¿La tonelada de aluminio? de aluminio. Oye, Sí. pues es una buena lana. Sí, pero el reciclador obviamente no lo vende en ese precio. Obviamente ¿En viene cuánto una venderá? serie de Sí, claro. procesos para que el aluminio esté estandarizado para la industria que lo va a utilizar. Entonces, el reciclador lo debe de estar vendiendo tal vez en la mitad de ese precio.
Fíjate, hay gente haciendo camas para perritos con ropa vieja, incluso para el relleno de las mismas. Lo que prácticamente es imposible, dicen por acá, es el reciclaje de la ropa, las telas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué saben de esto? Regreso con Julio César Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, José Monroy, vicepresidente de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, Omar Vega, director general de Recicladora Imperio, Mari Carmen González, directora operativa del Encuentro Industrial de Reciclaje en México, y sumo a la mesa a mi querido colaborador Pablo Ruz, CEO de Exceleva Group, porque justo hoy vas a hablar de economía circular y obsolescencia programada en el tema de los dispositivos y demás. Antes de irnos con eso, hablé de la ropa. ¿Qué va a pasar con la ropa? Hoy hay tiendas en donde tú compras una pieza de 400 pesos, la usas 3 veces, va para afuera. ¿Qué está pasando, Omar, con la ropa? El reciclaje. Bueno, en ese sentido hay un tema muy grande. Es un mercado que no se ha visto, y si nos damos cuenta, además de esa ropa que están vendiendo las grandes cadenas comerciales, que es ropa de desecho, también tenemos otro problema, la ropa que está ingresando de manera ilegal por parte del vecino país del norte. Entonces se complica. Y de los chinos, Omar. Al momento de conjugarlo, tenemos un problema de basura textil enorme. Como usted comentaba, se están elaborando camitas para perros, pero esto es insuficiente, porque ya lo mencionaba yo hace un rato, una persona en promedio genera entre medio kilo a 1 kilo diario de basura, entre textiles, entre vidrio, cartón, PET, todo lo que consumimos hoy en día prácticamente se va a la basura y no está siendo reutilizado de una manera correcta, no le están dando el tratamiento adecuado a estos residuos sólidos, que ese sería el tema importante. ¿Tienes datos del aluminio en las distintas, digamos, Julio César Martínez, en los distintos ámbitos? Sí, claro, de uso? Fernanda. Si me permites, mira, por ejemplo, en la industria de la construcción, 45 años, que es las ventanas, puertas, esto. 20 años en los componentes de máquinas, de equipos grandes, en maquinaria. 15 años en transporte, vehículos. 8 años ¿Solo? en electrodomésticos, que hablabas, más o menos 8 años. Refrigeradores, planchas, tal vez menos. 2 años en el embalaje en general, embalaje. Y hace rato te platicaba de la lata, pues esa es la más rápida, 60 días. Híjole. ¿Qué estás viendo, Pablo Ruz, en todo esto? Hablábamos de la basura tecnológica, de este llamado de atención que le hace el gobierno de Estados Unidos a las empresas como Apple, en fin, oigan, no pueden estar teniendo una no competencia en el mercado con esos precios, pero además con ese cambio de dispositivos, de cargadores, de enchufes, cada que se les da la gana. Claro. Y entonces ponen de cabeza a todo el mundo, ¿no? Sí, ponen de cabeza a todo el mundo, Fer. Y sí es un problema muy grave, porque además el verdadero problema es que, y lo hemos comentado en algún momento aquí en el programa, el modelo económico general que tenemos es un modelo que nos impulsa a hacer, habrá quien lo llame innovación y quien no lo llame innovación, pero es un modelo económico que nos impulsa a consumir cada vez muchísimo más tecnología. O sea, a cada rato hay una nueva noticia de que salió un nuevo teléfono, salió una nueva tableta, una nueva computadora, alguna cosa por el estilo. Yo lo que opino es que en el mundo lo que siempre ha regido en todas las revoluciones tecnológicas es la parte económica. O sea, lo que siempre ha regido es si los nuevos avances de alguna u otra manera generan más riqueza que los avances o las tecnologías que teníamos previamente, se quedan. La pregunta es para quién se genera esa riqueza, que eso ya es harina de otro costal. Pero lo que quiero decirte es que mientras más venden las distintas empresas de tecnología, Apple, las que tú quieras, por supuesto, eso, también dada la gran dependencia que tiene Estados Unidos de todas estas empresas, pues eso posiciona mucho mejor a Estados Unidos en un territorio global, ¿no? China. Exactamente. O sea, lo que voy es, ¿cómo vas tú a ponerle un alto a eso que, repito, en algunos casos habrá quien lo llame innovación, habrá quien no lo llame innovación, eso, digamos, es otra discusión. Pero ¿cómo le vas a poner un alto a eso cuando tu principal competencia, que es China, no lo hace?
¿Sí me explico? O sea, si tú eres Estados Unidos y quieres si quieres seguir siendo el país más poderoso del mundo tecnológicamente, No puedes doblar las manitas frente a China. exactamente, no puedes Queda doblar claro. las manos frente a China. Entonces se convierte en un problema porque, claro, por un lado le puedes exigir a las empresas, por lo menos públicamente, que realicen este tipo de prácticas y por otro lado necesitas seguir compitiendo con un país como China, por llamar uno, porque hay varios, por supuesto, que no necesariamente van a jugar con las mismas reglas. ¿Sí A me ver, explico? pongamos un ejemplo, si alguien lo tiene en esta mesa, Pablo Ruz, cualquiera de ustedes, ¿cómo comparas la producción de celulares, nada más poner celulares, de Estados Unidos, China? No, China produce muchísimo más celulares que produce Estados Unidos, ¿no? O sea, todas las fábricas, porque además, ¿sabes qué sucedió? Originalmente, Fer, todos los celulares se producían en China porque resultaba más barato y cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, hace no mucho salió Tim Cook, precisamente, el director general de Apple, a decir que la razón por la cual ellos seguían fabricando en China ya no tenía que ver con el precio con el costo de fabricación, tenía que ver con la preparación de los ingenieros chinos. Ándale. Entonces, Es que ahí empezó. claro, entonces tienes un serio problema. ¿Qué fue lo que sucedió con todo el tema automotriz? Porque también hay una gran cantidad de desechos en la industria automotriz. Es decir, cada 3 años, cada 2 años andamos cambiando el coche. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando intentaron empezar a poner aranceles a los automóviles chinos y a todas las piezas producidas en China, salió BMW, salió Mercedes, salieron todas las grandes marcas a decir, es que no nos pueden hacer esto porque todo lo que nosotros usamos ya viene producido desde China. Entonces, le pones un obstáculo a empresas que no te conviene ponerles un obstáculo desde una posición política y desde una posición económica. Entonces, se vuelve un serio problema porque, Claro. por un lado, como consumidores, sí, podemos decir, ¿sabes qué? Digo, yo personalmente te puedo decir que mi celular lleva 6 años y va a seguir, ¿no? O sea, mi computadora también. O sea, como consumidores sí podemos hacer algo, pero también hay que reconocer que hay una fuerza económica y una situación geopolítica mucho más complicada que nos impulsa a la sociedad en general a tener este tipo de consumo. Y ahí es donde está el verdadero problema, en revolucionar o cambiar ese modelo económico. Y eso es muy complicado. China tiene 1,672,500... No, me faltó. 1,672,000,000... Correcto. 672,545,100, casi 2 billones de celulares. O sea, para Correcto. redondear ahí el contexto, Para porque si no, redondearlo. redondearlo. Y Estados Unidos estás hablando de 408 millones. Así es. O sea, imagínate nada más la diferencia. Es una locura. Más de 4 veces. Más de 4 veces o más. Fernanda, si me permite aportar este dato, en un informe mundial de E-Weights en 2017 nos manejaba que una persona en promedio manejaba 6.1 kilogramos de tonelada de basura electrónica en 2017. Para 2021 se fue a 6.8 kilos. Entonces, esto viene a dimensionar lo que yo le comentaba, en el sentido de que tener un buen manejo de estos residuos electrónicos ya cuando llega a su vida final o a esa obsolescencia programada, pues es muy importante, y sobre todo en México, porque en México nos está llegando tecnología muy barata, tecnología que contamina mucho, y si no se le da un tratamiento adecuado en cuanto al manejo ya al término de su vida útil, pues imagínense nada más cómo se está contaminando nuestro querido México. No, estoy impactada con los números. A ver, estás hablando de nada más números de teléfono, me imagino que sumarás los de las casas, ¿no? En Estados Unidos, 10,000 millones de números. No, es que es una cantidad Pero ¿por ridícula. qué? Exacto, Es a que- eso voy. Julio César, José, Omar, Mari Carmen, Pablo Ruz. ¿Por qué tanto? Pues si somos 8,500 millones de habitantes. O sea, 8,500 millones de habitantes, hay 10,000 millones de números. ¿Por? Sí, no. ¿Por qué? Pues ya lo comentaba Pablo, por el sistema económico de consumo. Es muy, muy sencillo entenderlo, pero al final el problema no es que estemos en una economía de consumo, sino qué estamos haciendo con nuestros desechos. Ese es el punto interesante, y precisamente para eso pues se está generando también este encuentro. En noviembre, Ahorita vamos a hablar del en encuentro, noviembre, sin duda alguna, para que en noviembre. Todos los participantes, todos los actores. A ver, dame los datos del encuentro, vamos a anuncios y regresamos para cerrar
este tema todos juntos. ¿El encuentro es cuándo, Mari Carmen? El 19, 20 y 21 de noviembre. ¿En dónde? City Banamex. ¿Y luego? Y de ahí pues vamos... ¿Cómo entro? Sin registro. Bueno, sin registro puedes registrarte ahí o vía línea. La mayoría de las personas que asisten se les complica un poquito realizar el registro. Pueden realizarlo ahí o lo realizan en línea sin ningún costo. ¿Y quiénes van? Van todos los del gremio de plástico, cartón, electrónicos y todo lo que son compra y venta de metales o la recolección de metales. Todo lo que tiene O sea, que tú ver vas- con reciclaje, sí. sí, también. Aluminio va. Aluminio. Aluminio, Bien. todo lo del cobre, bronce, plástico, cartón. Gracias. Tratar de redondear, mi querido Pablo Ruz, CEO de Exeleva Group, @Rusalmones, para irnos con el tema de mi adorada Fabi Guarneros. Estamos en kinder, primaria, secundaria, Harvard, en parte de la lamentada escuela, digamos, estamos en tema de reciclaje en México. Yo creo que andamos en preescolar, Fer. O sea, la verdad es Fíjate. que nos falta muchísimo, Yo lo que diría, digamos, para redondear todo esto es, por supuesto, cada quien tiene que hacer lo que le toca. Cada quien tiene que poder hacer reciclaje, cada quien tiene que poder tomar iniciativas para aumentar la vida útil de las cosas que compra, sean electrónicos, sea cualquier otra cosa. Eso lo tenemos que hacer en lo individual. Pero también es cierto, y lo sabes porque me dedico precisamente a cosas de negocios en tecnología, las empresas tenemos una responsabilidad muy grande, Fer, con hacer las cosas de manera diferente. Y por supuesto también los gobiernos tienen una responsabilidad para promover ese tipo de iniciativas. No es fácil por lo que comentábamos ahorita del modelo económico que tenemos, pero la realidad es que si queremos llegar a un mundo que sea mucho mejor para todos, tenemos que hacer algo con ese modelo económico, porque si no, no vamos a poder Es que, ¿saben qué? lograrlo. Vamos, apúntalo, Emilio, por favor. Vamos a hablar de lo desechable, como en el amor hoy en día. Perdónenme, se los dice una ama de casa. Porque sí, también soy ama de casa, no se crean. Es preferible comprar otra plancha, mandarla a arreglar. Te sale más caro arreglarla. Lo mismo la lavadora. Y las lavadoras a mí me cuentan, pero yo llevo un trecho de lavadoras que estoy harta de las lavadoras. Siempre tienen un problema, siempre es una reparación, siempre como si las hicieran mal, pues. Lo mismo refrigeradores. Lo mismo. Y con las lavadoras, con las impresoras, Fer. ¿Qué Pasa es eso? exactamente lo mismo. Cada 2 años se te descompone. Arreglarla te cuesta 1,500 pesos y la nueva te cuesta 2,000 pesos. ¿No? Así es. Hay que hablar de eso, ¿te parece? Sí, por supuesto. Gracias, Claro que mi sí. Pablo, querido. Gracias. @Rusalmones.